Hola, ahora vamos a ver cómo calcular áreas. Ahora vamos a aprender cómo calcular las áreas de un cuadrado, un rectángulo, un paralelogramo o romboide, un rombo, un trapecio, un triángulo, un círculo y un polígono regular. Empecemos con el cuadrado. Esta es la forma que tiene un cuadrado. Vamos a llamar a este lado L. Como un cuadrado tiene los cuatro lados iguales, este lado de acá también se puede llamar L porque mide lo mismo que este de acá, también lo mismo que este de acá y que este de acá. Entonces, para calcular el área de un cuadrado, vamos a llamarle A al área. La cuenta que tenemos que hacer es lado por lado. Si decimos que L es igual a 3, o sea que este lado mide 3 centímetros y este mide 3 centímetros, vamos a poner los centímetros ahí, entonces el área del cuadrado va a ser igual a 3 centímetros por 3 centímetros. Y si resuelvo esta cuenta, esto me da, acuérdense que cuando tengo letras y números tengo que multiplicar los números con los números y las letras con las letras. Los números son 3 y 3. Entonces primero hago 3 por 3, que me da 9. Y centímetro por centímetro es lo mismo que centímetro cuadrado. Entonces el área de este cuadrado, que tiene lados de 3 centímetros, es 9 centímetros cuadrados. Veamos ahora cómo calcular el área de un rectángulo. Como ejemplo vamos a poner este rectángulo, cuyos lados miden 3 centímetros y 5 centímetros. A este lado, al lado más chiquito, se le llama base. Y al lado más largo se le llama altura o H. Entonces, el área de un rectángulo siempre va a ser base por altura. Entonces, como en este ejemplo, la base de este rectángulo mide 3 centímetros, el área va a ser igual a 3 centímetros por lo que mide la altura, que es 5 centímetros. 5 centímetros. Y de nuevo, siempre que estamos calculando áreas, el resultado me va a quedar en centímetros cuadrados. Entonces hago 3 por 5 igual a 15. Y siempre acuérdense de las unidades, centímetro cuadrado. El centímetro cuadrado viene a ser centímetro por centímetro. Veamos la siguiente figura. Un paralelogramo, o también llamado romboide. Más allá del nombre, depende de cómo se los hayan dado, la figura es esta. Es una figura que tiene dos pares de lados paralelos y ningún ángulo recto. Este lado de acá es paralelo a este lado de acá y miden lo mismo. Y por otro lado tenemos que este lado de acá es paralelo a este lado de acá y también miden lo mismo entre sí. Vamos a llamarle a este lado de acá B, de base. Y necesitamos saber la altura de este paralelogramo. ¿Cómo calculamos la altura de este paralelogramo o romboide? Bueno, la altura va a ser una línea imaginaria que vaya desde un vértice superior, este es un vértice superior, o sea, del lado de arriba, y este es otro vértice, y que baje a 90 grados con respecto a la base hasta ella. Entonces lo que vamos a hacer es dejar caer una línea punteada, una línea imaginaria, hasta la base, desde aquel vértice. Si lo hiciéramos desde este, tendríamos que extender imaginariamente también nuestra base y dejar caer la línea. Por eso siempre es más fácil hacerlo desde este vértice. Entonces, dejo caer una línea a 90 grados hasta chocarse perpendicularmente con esta base. Esta línea imaginaria va a ser la altura, H. Vamos a ponerle números a esto. Supongamos que la base mide
2,2 centímetros. Y la altura es de 1,5 centímetros. Entonces, el área de este paralelogramo y de todos los paralelogramos siempre va a ser base por altura. En este caso, la base mide 2,2 centímetros. Lo voy a multiplicar por la altura, que es esta línea a 90 grados de la base, desde un vértice hasta la base, que mide 1,5 centímetros. Entonces, si resuelven en la calculadora esta cuenta, van a ver que el área de este paralelogramo o romboide es de 3,3 centímetros cuadrados. Vamos a la siguiente figura. Vamos a calcular en este caso el área de un rombo. Un rombo es una figura que tiene los cuatro lados iguales, pero a diferencia de un cuadrado que también tiene los cuatro lados iguales, sus ángulos no miden 90 grados. Entonces un rombo podría ser algo de este estilo. Los lados del rombo son todos iguales. Vamos a llamarle L a los lados y tienen todos la misma longitud. En este caso, este lado podría medir, por ejemplo, 2 centímetros. Pero el dato que nos interesa para calcular el área de los rombos no es el lado, sino la medida de sus diagonales. Las diagonales del rombo son dos. Una es la diagonal mayor, que es esta de acá, y otra es la diagonal menor, que es esta de acá. Las diagonales van de punta a punta en ambos sentidos, tanto vertical como horizontal. De vértice a vértice y de vértice a vértice. A la diagonal mayor la vamos a llamar D mayúscula y la diagonal menor la vamos a llamar D minúscula. La diagonal mayor, en este caso, mide 5 centímetros y la diagonal menor mide 3 centímetros. Entonces, el área de este rombo y de todos los rombos se calcula multiplicando la diagonal mayor por la diagonal menor y dividiendo por 2. Entonces, en el caso de este ejemplo, el área del rombo va a ser igual a 5 centímetros por 3 centímetros dividido 2. Si resolvemos esta cuenta, vemos que 5 por 3 me da 15, dividido 2 me da 7,5. Y como estoy multiplicando centímetros por centímetros, la unidad va a ser centímetros cuadrados. Así se calcula el área del rombo. Sigamos con un trapecio. Un trapecio es una figura de esta forma. Esta no es la única forma que puede tener un trapecio, ya que hay trapecios rectángulos, isósceles y escalenos. Este es un trapecio rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados acá. Pero más allá de qué tipo de estos tres tipos de trapecios sea, el área de un trapecio siempre va a ser base mayor más base menor, y esta suma la divido por 2 y luego la multiplico por la altura. Vamos a poner estos datos en el trapecio y a identificarlos. La base mayor es el lado que tiene un paralelo en el opuesto y que es más grande a su paralelo. Veamos cómo identificarlo. Empecemos por este lado. Este lado no puede ser la base mayor. ¿Por qué? Porque no tiene en el lado opuesto a otro lado paralelo. Este lado tampoco podría ser la base mayor, porque en el lado opuesto no tiene un paralelo, a un lado paralelo. Ahora, estos dos lados sí son paralelos entre sí, tanto este
como este. ¿Y cómo sabemos cuál es la base mayor y cuál es la base menor? Bueno, el que tenga una mayor longitud va a ser la base mayor y el que tenga una menor longitud va a ser la base menor. Como este tiene una longitud mayor, esta es la base mayor. Y mide 7 centímetros. La base menor entonces es esta. Le ponemos una B minúscula para nombrarla. Y mide 5 centímetros. Y la altura de este trapecio va a ser de nuevo una línea que caiga desde uno de los vértices del trapecio a 90 grados hasta la base mayor. Como pueden ver, puedo trazar esta línea imaginaria, o en este caso, como tengo un trapecio rectángulo, acá puedo trazar la misma línea que es un lado y van a coincidir. Entonces, esta va a ser la altura o esta, como prefieran. Esta altura en este caso, que vamos a llamarla H, como siempre a las alturas, es de 4 centímetros. Entonces, con todos estos datos ya podemos calcular el área de este trapecio. El área de este trapecio va a ser la base mayor, que mide 7 centímetros, más la base menor, que mide 5 centímetros. Todo esto entre paréntesis y dividido 2, multiplicado por la altura, que es de 4 centímetros. Vamos a ir resolviendo de a poco. Entonces, el área es igual a... Resuelvo primero lo que está entre paréntesis. 7 centímetros más 5 centímetros. Esto me da como resultado 12 centímetros. Dividido 2 por 4 centímetros. Si sigo resolviendo, me queda 12 centímetros dividido 2. Me da 6 centímetros. Multiplicado por 4 centímetros. Obtengo así como resultado que el área es igual a 6 por 4, 24. Entonces 24 centímetros cuadrados. Ahí obtuve el área de mi trapecio. Vamos a ver cómo se calcula ahora el área de un triángulo. Un triángulo de ejemplo podría ser este de acá. El triángulo tiene una base, que en este caso mide 2 centímetros, y una altura, que al igual que en las figuras anteriores que vimos, la altura es una línea imaginaria que cae desde el vértice de arriba a 90 grados hasta la base. Entonces sería una línea de este estilo. Esta altura H, voy a anotar acá la medida, es de 3 centímetros. Y el área de un triángulo y de todos los triángulos se calcula como base por altura dividido 2. Entonces en este triángulo el área va a ser 2 centímetros por 3 centímetros dividido 2. Si hago esta cuenta, en el numerador, o sea en la parte de arriba, tengo 2 por 3, que me da como resultado 6. Y si eso lo divido por 2, hago 6 dividido 2 y me da 3. Y después centímetro por centímetro me da centímetros cuadrados. Y así obtengo el área de un triángulo. Vamos a ver ahora el área de dos tipos de figuras más. La primera figura es el círculo. Vamos a ver los elementos del círculo necesarios para calcular el área. Si este es un círculo y este es el centro del círculo, entonces la distancia desde el centro hasta su perímetro o su circunferencia va a ser el radio. En este caso, el radio del círculo mide 5,3 centímetros.
Y el área de este círculo, al igual que el área de todos los círculos, va a ser calculada de esta forma. Área es igual a pi por radio al cuadrado. En este caso, y en todos los casos en realidad, pi es un número. Pi es un número que redondeado a dos lugares decimales es igual a 3,14. Siempre es el mismo número pi. No depende del problema que estemos resolviendo, sino que siempre es 3,14. Y este lo tengo que multiplicar por la longitud del radio al cuadrado. El radio es 5,3 centímetros. Entonces va a ser 5,3 centímetros. Y acá hay una cosa que hay que tener cuidado cuando elevamos al cuadrado. Lo que se eleva al cuadrado no es el 5,3, sino el 5,3 centímetros, porque el radio es 5,3 centímetros. Entonces, si yo escribo el cuadrado acá, está mal, porque esto cuando lo leo es 5,3 centímetros cuadrados. En este caso el cuadrado estaría elevando solo al centímetros, pero yo quiero que también eleve al 5,3. Para que pase eso tengo que poner entre paréntesis todo esto. Entonces ahora sí voy a estar elevando 5,3 centímetros al cuadrado. Y de esta forma lo que obtengo es que el área es igual a... Y acá lo que tienen que hacer es en la calculadora la cuenta 3,14 por 5,3 al cuadrado. Y eso les va a dar como resultado, en este caso, 88,2 centímetros cuadrados, redondeado a una cifra decimal. Y así se calcula el área del círculo. La última figura que vamos a ver es un ejemplo de un polígono regular. Los polígonos regulares son figuras geométricas como el hexágono, el pentágono, el heptágono, que se componen de varios lados dependiendo del tipo de polígono que sean, y todos esos lados son iguales. Vamos a poner como ejemplo para ahora un pentágono regular. Un pentágono entonces es una figura de 5 lados que tiene sus 5 lados iguales. Vamos a definir este como el centro del pentágono. Ahora, vamos a definir también el lado del pentágono. Todos los lados son iguales, así que el lado L le podemos poner una medida que va a ser la misma para los 5. Por ejemplo, 3 centímetros. Y una cosa más, que es la apotema. Le vamos a llamar A. La apotema es una línea imaginaria que va desde el centro del círculo hasta la mitad de un lado, de cualquier lado. Entonces sería esta distancia la apotema. Va desde el centro del círculo acá hasta la mitad de un lado. Esta es la apotema. El apotema, perdón. El apotema, en este caso, mide 2,7 centímetros. El área de los polígonos regulares se calcula como perímetro, lo llamo P, por apotema dividido 2. Pero acá me falta un dato, el perímetro. ¿Cómo calculo el perímetro? Bueno, recuerden que el perímetro es la suma, si quieren, como de los bordes de la figura. ¿Cuánto mide todo el borde de la figura? En este caso, la figura tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el perímetro en este caso, en el caso del pentágono, va a ser igual a 5 por lo que mida un lado, que en este caso son 3 centímetros. Si hacen esta cuenta es 15 centímetros. Entonces 15 centímetros es el perímetro de este pentágono. Luego tengo que multiplicarlo por el apotema, que mide 2,7 centímetros. Y finalmente dividirlo por 2. Si realizan esta cuenta, es decir, 5 por 3 por 2,7, perdón, dividido 2,
les va a dar como resultado 20,25 centímetros cuadrados. Y así calculan el área de cualquier polígono regular. Recuerden que si este polígono, en vez de ser un pentágono, por ejemplo, hubiera sido un hexágono, el cálculo del perímetro hubiera sido, en vez de 5 por la medida del lado, 6 por la medida del lado, porque un hexágono tiene 6 lados.